Vamos a seguir en Efesios, gracias a Dios. Una epístola llena de teología, pero teología que no está muerta, sino Efesios capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Ahí si quieren, ayúdense. Perfecto, gracias. Y si no pueden buscar, no pasa nada también. Tienen también en la primera hoja el índice. Sí. Ahí También después, si quieren buscar, pueden ver el video y anotar más, de poner pausa, detener y analizar mejor también lo que se ha dicho. Y si no pueden encontrar, igual está bien, porque están escuchando. Y lo más importante es lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo opino, lo que yo digo, sino lo que dice Dios en su palabra. Si yo digo, Jesucristo, no sé, no nos salvó, algo exagerado digo, ahí ustedes, ¿qué está diciendo este? O si uno se equivoca y estaba pensando decir, Jesucristo nos salvó y le salió no salvó, como pasa a veces, ustedes, ahí se equivocó, podrían pensar. Pero porque nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios y la que nos da autoridad máxima es la palabra de Dios, que es la doctrina de los apóstoles, como vamos a ver después en Efesios. Si uno dice algo que no está en la palabra de Dios, nosotros ya, el Espíritu Santo mismo nos va a decir, acá hay algo raro, acá, ¿qué está pasando? Y hay muchas iglesias falsas, me estoy desviando. Entonces Efesios capítulo 2, versículo 11. Entonces esto es una epístola llena de teología. Teología es las doctrinas, las enseñanzas acerca de Dios. Y acá hay muchas enseñanzas, pero estas enseñanzas no están acá aleatoriamente o sin ninguna importancia o que no tengan ninguna relación con nuestra vida, sino que va ligado firmemente en nuestro día a día, porque cuando nosotros conocemos quién es Dios, cuando conocemos quién es Dios, también nosotros reflejamos quién es Dios en nuestra vida. Cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos el amor de Dios, el amor de Cristo, que es Dios, nosotros también empezamos a reflejar ese amor en nuestra vida. Y eso es algo que va a suceder a lo largo de toda nuestra vida. Vamos a seguir creciendo en el amor de Dios cada vez más. Y un día, cuando Cristo se manifieste en su venida, ahí recién nosotros vamos a ser glorificados y vamos a ser santificados completamente. A lo largo de esta vida, siempre vamos a crecer y crecer y crecer y crecer. Aún Pablo mismo en Filipenses capítulo 3 dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, no que sea perfecto, dice Pablo, siendo un hermano que en esta misma carta, epístola de Efesios, nos enseña del amor. Él mismo dice que no es perfecto todavía. Eso nos anima a nosotros a decir, no se trata de mi propia justicia. Se trata de la justicia perfecta de Cristo, que vivió como un cordero inmaculado, sin mancha, toda su vida, que cumplió la ley perfectamente delante de Dios, de tal manera que cuando derramó su sangre preciosa, su sangre realmente era precioso. Era la sangre del verdadero Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha, sacrificado en nuestro lugar, para que nosotros tengamos su justicia perfecta, que es la justicia de Dios, porque Cristo era Dios y Cristo mismo cumplió la ley de tal manera que su justicia era perfecta.
Y porque la justicia de Cristo es la justicia perfecta, esa justicia de Cristo se imputa, se pone en nuestro lugar, y eso algo ya hablamos, se pone en nuestro lugar para que nosotros, injustos, seamos declarados justos. Por eso dice 1 Corintios, el justo por los injustos. Y eso es nuestra alegría, saber que nosotros somos injustos, pero Dios es justo. Pero Cristo fue justo. Y porque Cristo fue justo, nosotros somos declarados también por la fe en Él, justos también. Y esa justicia no solamente se nos da a nosotros, sino que también transforma completamente nuestra vida, que nosotros por el Espíritu Santo empezamos a cada vez más vivir esta justicia en el amor de Dios por el poder del Espíritu Santo. Empezamos a cumplir la ley de la libertad por el Espíritu Santo. No como una carga que nos condena, sino en la libertad de aquel que nos hizo libres del poder del pecado y la muerte y la condenación. Entonces, hoy vamos a dar en el versículo 11 al 13 de este capítulo 2, que habla algo relacionado a lo que ya estamos dando y algo muy importante que nosotros debemos recordar todos los días, toda nuestra vida y hasta el final. Bueno, Pablo mismo decía, no me es molesto decirlos, decía, a mí no me es molesto deciros las cosas que para vosotros os es seguro, algo así. Entonces Pedro no tenía la molestia de repetir algo que daba seguridad y que ya creían los hermanos. Entonces nosotros también cuando leemos la Biblia escuchamos algo que se repite, pero eso nos anima, nos vitaliza, escuchar quién es Cristo, escuchar el Evangelio, tomar la Santa Cena, que repetimos lo mismo para recordar y dar testimonio de quién es Cristo para nosotros, es algo necesario para nuestra vida cristiana. Entonces, vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Aquí dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque podemos en tu gracia, por tu Espíritu, recibir tu palabra con las dos manos abiertas. Reconocer que nosotros somos pecadores y que solamente por la sangre de Cristo somos declarados justos y seguimos creciendo en santidad solamente por tu sangre derramada, tu vida que diste en nuestro lugar, el Cordero de Dios. Gracias porque tú obraste esta salvación tan grande. Te pido que nos des entendimiento acerca de este pasaje. En nombre de Cristo Jesús, amén. Ahí voy a poner el cronómetro porque a veces, siempre puedo olvidarme el horario. Ahí ya puse el cronómetro. Entonces, aquí hay dos grupos de personas, cercanos y lejanos. Personas que están cerca y personas que están lejos. Podemos decir que eso podemos experimentar cualquiera de nosotros. Por ejemplo, mis padres y mi hermano son personas muy cercanas.
tanto mis padres que me cuidaron desde bebé, desde chico, más cuando yo ni había nacido. Entonces, tan cercano soy de ellos que ellos me consideran cercano. El otro día estaba con papá y le toqué así la cabeza y agarré así y yo pensé, pero a eso nadie le puedo hacer esto, a muy poco. Mamá, capaz, a mi hermano no creo que le pueda hacer eso. Pero ¿quién le puedo agarrar la cabeza así y decir, ah, papá, así? Y papá como que ni se da cuenta, así, no, normal. Entonces yo digo, eso es porque somos cercanos. Él me cuidó desde que era bebé. La única razón que puedo decir, me imagino, no, a alguien, le toco la cabeza y, ¿qué es eso? Me va a decir. No soy cercano de tal manera con papá que con otros. Entonces, hay una diferencia así también entre cercanos y no cercanos. Personas cercanas, es humano decir que tienen, a veces los amigos cercanos le dicen, o los buenos amigos le dicen cosas al otro amigo, no creo que estás haciendo bien esto, mira, porque es... Pero a veces personas no muy cercanas pueden decir, no creo que estás sabiendo de... Y ahí se enoja esa persona porque no es tan cercana. Entonces, eso puede pasar también. Hay personas que están en una familia y otras personas que no son parte de esa familia. Lo mismo así puede ser, puedo pensar en alguien que hincha por Argentina. Alguien se identifica de mayor manera como argentino porque nació en Argentina, cantó la bandera argentina. Después otro de India, capaz que se identifica con Messi, algo con Argentina porque no está su equipo allí. Pero es diferente que nosotros, bueno, yo no, ustedes que nacieron en Argentina y se criaron en Argentina. Yo siento alguna cercanía con Uruguay porque me crié en Uruguay y cuando cuando estaba visitando Uruguay, vi la bandera así y algo despertó. Yo juré a la bandera en Uruguay. Algo despertó dentro de mí y pensé, wow, yo siento algo por Uruguay porque me crié en Uruguay. Canté el himno Orientales, la patria a la tumba, ¿sí? Entonces, hasta sé en línea de señas el comienzo, por lo menos, porque me obligaron a aprender. Y tengo una cercanía a esa identidad uruguaya. Y también algo de Brasil, algo de Argentina también. Pero por Uruguay hay algo especial porque nací ahí, me crié ahí. Entonces, siento algo especial por Uruguay. Entonces, así hay unos que pertenecen a un lugar o un grupo y hay otros que no pertenecen a un grupo, no sienten tanta cercanía. Algunos que pertenecen a una familia y tienen cercanía unos con otros en su familia y otros no tanto o no son parte de esa familia. Ahora, con Dios puede pasar algo parecido, en el sentido de que algunos están cerca de Dios y otros están lejanos de Dios. Están lejos de Dios y otros están cercanos de Dios. En teología o en evangelismo o nosotros mismos podemos pensar qué es lo que aleja a las personas de Dios. Es el pecado. El pecado aleja a las personas de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El estado natural del hombre que nace sin Dios. Nace separado de la gloria perfecta, de bondad perfecta, amor perfecto y perfección absoluta de Dios. Como sabemos, como se predicó muchas veces aquí, desde la caída de Adán, todos los seres humanos nacieron en pecado. Todos nacieron con esa herencia de pecado. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos nacieron con la naturaleza pecaminosa. Quitando a Cristo, que es el único que nació sin pecado. Cristo es el único que fue concebido sin pecado
por el Espíritu Santo, y ahí va uno de los misterios que Dios sabe. Uno puede pensar mucho y mucho de esto, pero hay algunas cosas que no sabemos a profundidad. Pero Cristo fue sin pecado. Pero aparte de Cristo, nacemos desde Adán en pecado. Y eso es lo que nos separa de Dios. Ahora Cristo, como estábamos hablando, fue el único que nació sin pecado y no pecó nunca. Solamente por la sangre de Cristo, como estábamos hablando, alguien puede ser cercano a Dios. Entonces, Pablo está dividiendo a la humanidad, digamos, entre cercanos y lejanos, entre sin Cristo y en Cristo. Estas son la división de la humanidad, en Cristo o sin Cristo. Entonces, podríamos preguntar la pregunta, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Es nuestra cercanía a Dios? Si realmente creímos en Cristo, que murió y resucitó, derramó su sangre preciosa para darnos la salvación de la condenación por nuestros pecados, solamente por gracia, un regalo inmerecido, si creímos en el Evangelio de Cristo, nosotros, de estar lejanos de Dios, nos transformamos en cercano. Tanto es que como Dios el Hijo, Jesucristo, llamaba a Dios el Padre, Padre, nosotros también en Cristo podemos llamar a Dios Padre como Cristo. Tanto que Dios el Padre le decía al Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tengo placer, me deleito en mi Hijo, me agrada mi Hijo, decía Cristo, decía Dios el Padre acerca de Cristo. Solamente en Cristo ahora nosotros podemos ser tan cercanos como Dios el Hijo de Dios el Padre. Tanto así que Dios quería que compartiéramos la comunión de amor que hay entre la eternidad, Trinidad eternamente. En Juan 17, Cristo habla que eternamente Él participaba en amor en la eternidad con la Trinidad, con Dios el Padre. Y Cristo quería y oraba en esa intercesión como nuestro representante, como Dios y como hombre, oraba para que también nosotros participemos en este amor con Dios el Padre y Dios el Hijo, para que nosotros también, los que estábamos lejos porque nacimos en pecado, estemos cerca de Dios. En Juan capítulo 17, vamos a ver algo de esa oración. Todo el capítulo 17, Cristo da una intercesión. Es uno de mis capítulos que yo pienso, tengo que memorizar. Es un capítulo que me gustaría leer de seguido, porque habla de es la oración de Dios el Hijo, Jesucristo, a Dios el Padre. Acá en el versículo 1, Jesucristo dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y al Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo
hablando, intercediendo como Dios el Hijo, queriendo compartir su gloria también con nosotros. En el versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y sigue orando, intercediendo Cristo por sus discípulos que estaban allí vivos y por los discípulos que habían de creer, los discípulos futuros. Estaba orando de cierta manera también por nosotros que habíamos de creer en el futuro. Está intercediendo por nosotros. Jesucristo aquí. Más adelante, en el versículo 20, sigue explicando Cristo, sigue orando esto y para nosotros nos explica mucho de cómo Cristo pensaba acerca de nosotros, cómo Él nos amaba a nosotros. En el versículo 20 dice, mas yo no ruego solamente por estos, o sea, sus discípulos presentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea que el mismo amor del Padre por los discípulos, por nosotros, es el mismo amor del Padre por Cristo. ¿Y cómo es el amor del Padre, Dios el Padre, a Dios el Hijo? Es un amor perfecto. Es un amor sin mancha, un amor que no tiene medida, que va mucho más allá de todo nuestro entendimiento. Y ese es el amor que tiene Dios el Padre hacia nosotros, los que somos salvos en Cristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios, el amor que Dios nos amó, también está en nosotros. El amor de Dios el Padre al Hijo también está en nosotros, de tal manera que nosotros podemos amar al Hijo porque el mismo amor de Dios está en nosotros. Esta es la cercanía que Dios en Cristo nos ha dado. Nos ha dado una cercanía tanto que segunda de Pedro dice que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. No significa que nosotros seamos Dios, pero significa sí que Dios nos comunica en su gracia los atributos comunicables como amor, paz, para que nosotros participemos de una comunión cercana con Dios. Ahora, esta comunión cercana, esta relación cercana con Dios es por nuestros méritos, es por nuestros logros, es porque yo soy bueno en mí mismo o algunos de nosotros. No, únicamente, solamente por la sangre de Cristo que tenemos cercanía con Dios el Padre. En el Antiguo Testamento Dios trató con el pueblo de Israel. Hizo pactos con Abraham, con Isaac, y a lo largo de la historia trató con Israel como su Dios. A Abraham le dijo que en sus simientes serían benditas todas las naciones. Y llamó a Israel a hacer luz en medio de las naciones. Porque los israelitas son
el pueblo escogido de Dios. En el versículo 11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, en Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los judíos que nacían en esa cultura judía empezaron a enorgullecerse muchos, tanto que a los que no eran judíos les llamaban incircuncisos, pero de una manera despectiva y desprecio. Hasta algunos les llamaban perros a los que no eran judíos. En parte ellos tenían una gran bendición, una gran privilegio de tener la palabra de Dios y nacer en el pueblo que Dios escogió. Sin embargo, muchos de ellos, rechazaron a Dios aún siendo circuncisos en la carne. Como dice Romanos, la circuncisión que verdaderamente importaba era la del corazón. Porque aún siendo judíos, muchos no eran judíos. Como Josías ya predicó, prácticamente Pablo está diciendo, repitiendo en Efesios algo parecido. Entonces, muchos llamaban esa circuncisión, le importaba mucho la cultura judía y lo externo, las obras externas. Entonces, eso dividió mucho. Y había también algo más. Los gentiles no solo estaban alejados de Dios por esta circuncisión o porque los judíos eran un poco racistas, o porque los judíos, algunos llamaban perros a los judíos y había descontento entre judíos y gentiles, sino que había una división también que Dios dio. En el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. A los que no eran judíos, los que nacían ya sea en Grecia, muchos escuchaban capaz de los dioses del Olimpo, escuchaban la cultura griega y muchas cosas, no estaban enterados del Dios verdadero. No estaban enterados de quién era el verdadero Dios y por lo tanto estaban sin Cristo. Y nosotros también, antes de escuchar el verdadero evangelio de Cristo, estábamos alejados de Cristo. Y sigue hablando del estado de los hermanos de Éfeso, que eran griegos, el apóstol Pablo, y dice, no solo que estaban sin Cristo, sino sigue explicando cómo es esta separación de Dios. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Los gentiles, los hermanos de Éfeso, hubo un tiempo que no tenían los derechos, no tenían el entendimiento del verdadero Dios. No sabían acerca de nada de Dios. Estaban separados de Dios. Dice, ajenos de los pactos de la promesa. La promesa que Dios dio a Abraham, la promesa que Dios le dio a David, que iba a venir un rey, su reinado iba a durar para siempre. La promesa que le dio a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ninguna de las promesas, aun las que Dios dio a Israel, nada eran partes los gentiles, los que no eran israelitas, los que no creían en Dios. Pero pasó algo, como Pablo está expresando, diciendo que también en ese momento anteriormente eran sin esperanza.
Los que no eran judíos, los que no escucharon de Dios, los que no eran israelitas, los que no creían en Dios en ese tiempo, como los hermanos de Éfeso anteriormente, no tenían esperanza. No tenían una esperanza futura de redención, de salvación. No tenían las promesas de Dios del Antiguo Testamento, nada de ello. Estaban sin Dios en el mundo. En el versículo 13 dice el famoso pero, el que utiliza Pablo, ya usó en el versículo 4 de este capítulo. Pero ahora en Cristo Jesús. Ahora en unión con Cristo, esta separación, este alejamiento de Dios, sus promesas, su esperanza, la cercanía de tener una relación personal, ahora en Cristo Jesús, estamos cercanos a Dios. Ya no somos ajenos de la promesa, ya no somos ajenos de la ciudadanía de Israel. Ya no somos ajenos a los pactos del Antiguo Testamento, a la esperanza. Al contrario, ahora tenemos la ciudadanía verdadera del pueblo de Dios. Ahora tenemos en Cristo los pactos de la promesa. Ahora tenemos una esperanza viva. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por las obras de justicia que nosotros hicimos. No, no dice eso. Dice por la sangre de Cristo. Porque nosotros, ¿qué recordamos en la Santa Cena? En el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordamos que solamente el cuerpo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo es la que nos hace tener una relación cercana a Dios el Padre. Por eso nosotros cuando oramos, entramos al trono de la gracia, la presencia de Dios, y oramos en nombre de Cristo. No oramos en nombre de mis obras buenas que hice este día, en este momento, y que hice a lo largo de mi vida. No, oramos en el nombre de Cristo, en todo lo que Cristo es. Solamente por Cristo, por la sangre derramada de Cristo, nosotros tenemos acceso cercano a Dios. Tanto que Cristo es nuestro hermano y Dios, nosotros le podemos decir, Abba, Padre, le podemos decir, Padre, solamente por la sangre de Cristo. Aquel que duda, ya sea por Satanás, ya sea por su propia carne o el mundo, de la cercanía que hay en la sangre de Cristo con Dios. Cuando Dios nos dio todo, esta cercanía con Dios, puede pensar, Dios ahora no me ve bien. ¿Sabes? Acá me porté mal y no puedo orar. Primero tengo que hacer algunas obras buenas. Bueno, ¿qué obra buena puedo hacer para que Dios recién me vea bien a mí por estas obras? Así puede pensar una persona que no entiende que solamente la sangre de Cristo es lo que te puede hacer cercano. Porque si Dios mirara un solo segundo de nuestra vida en nosotros mismos, estaríamos condenados. Solamente porque Cristo fue perfecto y porque derramó su sangre perfecto en nuestro lugar, derramó su vida perfecta como un cordero sin mancha, inmolado. Nosotros ahora somos declarados justos delante de Dios. Porque Cristo cumplió toda la ley. Nosotros ahora somos declarados como personas que cumplimos toda la ley. Pero yo no cumplí toda la ley, yo me porto mal. Yo no soy perfecto. Amén. Solo por eso Cristo murió en la cruz. Para que vos que estás lejos de Dios, vos y yo que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de la esperanza, alejados de Dios, sin Dios en el mundo, ahora en Cristo, todo eso cambie, de tal manera que ahora en Cristo Jesús estamos cercanos a Dios y podemos acercarnos confiadamente, dice
Hebreos 4, al trono de la gracia. Podemos entrar con seguridad al trono de la gracia y decir, Dios, perdóname, porque tú sabes que soy pecador. Inclusive hoy pequé y ni me doy cuenta cuando peco. Capaz que hay muchos pecados que pequé en esta semana que ni me acuerdo y ni me di cuenta. Pero yo sé que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado, porque Jesucristo fue bueno, porque Cristo fue justo, porque el Hijo de Dios cumplió lo que tú ni yo podíamos cumplir. Porque derramó su sangre para que su justicia perfecta sea la mía ahora. Papá, cuando yo estaba en la secundaria, empezó a hacer hizo una pregunta que me sorprendió. Y nos preguntó en la iglesia, ¿quién de vosotros se considera tan justo? Ahí yo le voy a agregar un poco esto. ¿Quién de vosotros se considera tan justo como Adán? Y ahí yo soy justo como Adán, sí, puedo decir. Y todos levantaron la mano. Algo así Bob George también hizo, porque en su libro, y papá le agarró también. Ahora yo le agarro de papá y Bob George, dos predicadores. Ahí está. ¿Quién de vosotros se cree tan justo como Abraham? Y otros, sí, bueno. ¿Quién de vosotros se cree tan justo como el apóstol Pedro? Ahí ya algunos empezaron a dudar. Al Pedro, el primer pastor. Pedro, el que Cristo le dijo, apacienta mis ovejas. Espera, pero Pedro negó 3 veces y 3 veces dijo, te amo a Dios, a Cristo. Entonces, sí, yo puedo decir, yo también peco como Pedro y Pedro le trata como así. Y levantaron la mano. Y después, ¿y quién de vosotros se cree tan justo como Pablo? Ahí ya algunos ya no levantaban la mano. Hay otros. A otros ya empezaron a dudar, pero levantaron así medio dudando. Y otros ya conocían eso y ya estaban así, levantando todo el tiempo. Ni bajaron la mano. No, digo machista. Entonces, ¿y quién de vosotros se considera tan justo como Cristo mismo? Ahí nadie levantó la mano. Capaz la que conocía ya la ilustración. Entonces ahí papá dijo, la única manera de estar bien con Dios es ser tan justo como Cristo. Entonces, yo me considero tan justo como Cristo. No porque yo sea justo, al contrario, porque yo en mí mismo, en mi propia justicia, soy condenado. Pero yo soy considerado tan justo como Cristo. Porque la sangre de Cristo fue derramada y Dios me dio la justicia divina para que yo tenga una relación personal como justo como Cristo. No porque nosotros seamos justos, sino porque Dios nos regaló la justicia divina y nos imputó de tal manera que Dios, mi papá me explicó eso también, de tal manera que Dios, cuando vea a su hijo, ahí voy a inventar un nombre, su hijo Pedro, ve su hijo Pedro, no le ve a Pedro en los pecados que hizo, que tiene una lista interminable de pecados que hizo en su vida, que van de kilómetros y kilómetros, del tamaño del ADN que va hasta la luna, la información genética, los pecados interminables, no le ve eso, sino ve la cruz de Cristo primero, la perfección de Cristo. Y solamente por eso le ve como a Cristo y le dice, le ama. No, lo ama como justo. Si Dios nos mirara a nosotros solo un momento fuera de la gracia, si Dios nos mirara solo un momento en nuestras propias obras, estaríamos condenados. Pero porque Dios nos mira en Cristo Jesús, ahora nos mira como cercanos. Cuando Cristo labró
a Pedro, me vas a negar 3 veces. Pero he orado al Padre, porque el de Satanás le va a zarandear, digo con mis propias palabras, pero he orado para que tu fe no falle. Jesucristo intercedió por Pedro. Amaba a Pedro, aún siendo Pedro pecador como nosotros. Así Dios también nos amó a nosotros aún estando muertos en nuestros delitos y pecados antes que nos siquiera nosotros conozcamos el Evangelio. Dios te amó siempre eternamente y te atrajo con cuerdas de amor, como dice en Jeremías. El amor de Dios es tan grande que te conoce aún más de lo que vos te conoces o yo me conozco a mí mismo y conoce aún más mi oscuridad o mis propios pecados, pero aún así en Cristo me ama con amor infinito, sin límites, como a ti también en Cristo. Él quiere que disfrutes de esta cercanía con Dios el Padre como un ciudadano celestial, como alguien que está en Cristo, como alguien que ha sido cercano. Es cercano a Dios por la sangre de Cristo, de tal manera que quieras tener comunión con Dios y vivas para tener comunión de amor con Dios, porque ya tienes comunión en Cristo con Dios. Y también puedes ir, esto es una ilustración limitada, como yo voy a mi padre, golpeo la pieza así, abro en cualquier momento y tengo una relación cercana con mis padres, y con muchos que son mis amigos, no tanto como mis padres, pero también, y con ustedes, hermanos, como mi iglesia, aún más todavía, tenemos una relación cercana ahora en Cristo con Dios. Me acuerdo, papá y mamá, cuando estaban en el seminario allá en Buenos Aires, y ellos me escribían, nosotros te amamos, pero Dios te ama más aún. Me decían, entonces, sí, yo sé que mis padres me aman, pero también sé que el amor de Dios es sin límite, es un amor perfecto, eterno, que va mucho más allá de lo que comprendemos porque no tiene límites. Y ese amor es el amor que Dios tiene por ti y tú eres cercano a Dios y Dios te ama con ese amor, el mismo amor de Dios el Padre, Dios el Hijo. Y ese amor es el que nos convence, nos constriñe a nosotros para decir, yo quiero vivir para Dios porque Él me ama. Yo quiero obedecer a Dios porque Él me ama y yo le amo porque Él me amó primero. Yo quiero servir a Dios, yo quiero ir a la iglesia porque quiero conocer más de ese amor de Dios. Y esto es gracia, es la gracia de Dios que nos atrae para tener esta relación con Dios. Ahora nosotros que no somos judíos, en Cristo se nos predicó el Evangelio para que nosotros también en Cristo, el cumplimiento de las promesas de Dios, todas las promesas de Dios sean sí y amén para nosotros. Para nosotros leer aún el Antiguo Testamento y ver, mira, Cristo estaba acá. Cristo, como papá decía, Levítico, Cristo es el cumplimiento de Levíticos. Cristo es el sacrificio perfecto que todos estos sacrificios y estas ofrendas representaban. Cristo es la sombra hecha realidad porque sabemos que todo esto era sombra del que había de venir, que es Cristo. Que la cercanía que ya tienes por la sangre de Cristo te anime a pensar, ¿quién es Cristo para mí? ¿Soy cercano a Dios por Cristo, por la sangre de Cristo? ¿Soy tan justo como Cristo? Si crees, si lees la palabra de Dios, la Biblia dice que eres declarado justo, que Dios te ama y que eso sea nuestro fundamento. Lo que dice Dios, no lo que dice San Bernardo, le invento nombre, no que dice en la televisión, lo que dice, no sé, cualquier persona, lo que dice Dios en su palabra. Y que Dios en su gracia nos santifique en su amor cada día más para amar y aprender más del amor de Dios, cómo Él nos ama. Y que eso sea nuestro gozo todos los días. Y aún más, cada día más. Que dependamos de esa justicia,
de Dios. Padre Celestial, gracias, porque tu sangre fue derramada en la cruz, porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre inmaculada, perfecta, y nos declaraste justos en Cristo, que nos amas y somos cercanos y tenemos una relación personal, porque nos conoces aún más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, porque comenzaste la obra en nosotros y la perfeccionarás, la terminarás hasta el día de Cristo, porque tu Espíritu habita en nosotros. Gracias porque nos miras siempre en Cristo y no fuera de Cristo, porque si estábamos fuera de Cristo seríamos condenados, pero porque estamos en Cristo somos salvos. La obra en Cristo se completó y se consumará en la venida de Cristo. Gracias, Padre Celestial, que nos des luz más de quién es Cristo para nosotros, nuestro Cordero, de su sangre perfecta, sin mancha, que fue derramada para que estemos cercanos, para que sepamos más aún cada día del amor de Dios y experimentemos también el amor de Dios, ya sea en la tribulación o cuando están las rosas, como dicen. En cualquier momento que sepamos que Dios es nuestra fortaleza, que Dios nos ama. En nombre de Cristo Jesús. Amén.